Bienvenidos a esta sesión, los saluda el maestro Santiago Zaragoza, su asesor a lo largo de este curso. Acerca de las preguntas e hipótesis de investigación desde la visión de John Creswell. Hipótesis de investigación. Los investigadores ubican señales en su investigación para conducir al lector durante un proyecto de investigación. La primera señal es el planteamiento del propósito que establece la dirección central del estudio. En una segunda señal, el investigador limita el estudio mediante preguntas específicas a contestar o bien predicciones a probar, que serían propiamente las hipótesis. Metodología cualitativa. Las preguntas en la investigación cualitativa. En un estudio cualitativo, los investigadores plantean preguntas de investigación, no hipótesis, que son predicciones que implican variables y pruebas estadísticas. Estas preguntas de investigación asumen dos formas: una pregunta central y preguntas secundarias asociadas. La pregunta central. La pregunta central es un planteamiento del tópico que se examina en el estudio en su forma más general. Preguntas secundarias. Las preguntas secundarias que se derivan de cada pregunta central acotan el tópico del estudio, pero dejan abierto el cuestionamiento. Estas preguntas se transforman en tópicos específicos que se exploran en las entrevistas, las observaciones, el material documental y de archivo. Metodología cuantitativa. Las preguntas y las hipótesis en la investigación cuantitativa. En los estudios cuantitativos, los investigadores utilizan preguntas e hipótesis de investigación para precisar y específicamente focalizar el propósito del estudio. Las preguntas de investigación son enunciados interrogativos o cuestiones que el investigador busca contestar. Las hipótesis son predicciones que el investigador sostiene acerca de las relaciones entre variables. Son estimaciones numéricas de valores poblacionales con base en datos obtenidos de muestras. Las pruebas de hipótesis emplean procedimientos estadísticos en los cuales el investigador plantea inferencias acerca de la población a partir de una muestra. Metodología mixta. Preguntas e hipótesis en la investigación con métodos mixtos. La investigación con métodos mixtos presenta retos al escribir las preguntas de investigación o hipótesis, porque existe poca literatura dedicada a esta fase del diseño. Características que podrían guiar el diseño de las preguntas de investigación con métodos mixtos. Características de las preguntas de investigación e hipótesis. Los estudios con métodos mixtos necesitan tener preguntas o hipótesis de investigación, tanto cualitativas como cuantitativas, para focalizar y limitar el propósito planteado. Estas preguntas e hipótesis necesitan incorporar los elementos de las buenas preguntas e hipótesis ya planteadas en los enfoques cuantitativo y cualitativo. En un proyecto secuencial de dos fases, en el cual la segunda fase se elabora a partir de los resultados de la primera, es difícil especificar las preguntas de la segunda fase en el proyecto. Después de que se complete el estudio, el investigador puede plantear las preguntas de ambas fases en el informe final. En un proyecto de una sola fase, es posible identificar las preguntas de investigación cualitativas y cuantitativas en el proyecto, porque un conjunto de preguntas no depende del otro conjunto de preguntas. Debe ponerse atención al orden de las preguntas e hipótesis de investigación. En un proyecto de dos fases, el orden consistiría en plantear primero las preguntas de la primera fase y enseguida las de la segunda fase, para que los lectores vean el orden en que se desarrollará el estudio propuesto. En una estrategia de una sola fase, las preguntas podrían ordenarse de acuerdo con el método al que se le da mayor peso en el diseño. Una variación que comúnmente se ve en los estudios secuenciales con métodos mixtos es presentar las preguntas al inicio de cada fase. Por ejemplo, suponga que el estudio inicia con una fase cuantitativa. El investigador podría presentar hipótesis. Posteriormente, cuando se desarrolla la fase cualitativa, aparecen las preguntas de investigación cualitativas. Bien, con esto es que finalizamos esta perspectiva de Creswell acerca de las preguntas e hipótesis de investigación. Muchas gracias.